Bueno, pues buenos días a todos. Hemos empezado con un par de minutillos de retraso para dar un poco de margen a los últimos rezagados, pero ya vamos a ir empezando. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos los que hoy nos estamos dando cita en esta jornada. Gracias por vuestra presencia y bienvenidos. Esperamos que sea de mucha utilidad y podamos aprender mucho. Bienvenidos, como digo, a esta tercera charla organizada por el Grupo Operativo Mico Algafid, bajo el título de Tecnologías I+D aplicadas a proyectos en el sector primario, casos de éxito de AINIA, que está organizada por el Grupo Operativo Mico Algafid, por el Centro Tecnológico AINIA y por la Fundación Empresa Universidad Gallega, que es a quien yo represento. En primer lugar, vamos a iniciar esta jornada con una presentación del Grupo Operativo Mico Algafid para dar a conocer esta iniciativa, ¿no? Los trabajos que estamos llevando a cabo en ella, que están también muy relacionados con el tema, el tema central de esta charla, que es la mejora de la salud animal y del bienestar a través de la I+D+I. Primero de todo, sí me gustaría, bueno, pues dar unas pequeñas directrices para que la charla se desarrolle de la manera más amena posible. En primer lugar, por favor, que tengáis también tanto el micrófono silenciado como la cámara apagada. Por otro lado, que cualquier duda que tengáis podéis escribirla a través del chat y estaremos encantados de darle respuesta en la parte final de la jornada. También comentaros a todos que la sesión va a ser grabada a efectos de la justificación de la realización de esta charla ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y también, bueno, que comentaros que si tenéis algún problema técnico de que no escuchéis bien, que no se vea, bueno, que podéis también comentárnoslo en el chat, intentaremos solucionarlo de la mejor manera. Bueno, como decía, en primer lugar voy a hacer una breve presentación del Grupo Operativo Mico Algafid y ya a continuación daré paso a los compañeros de AINIA, que son los que ya se meterán de lleno en este tema central de la charla. Bien, primero de todo me gustaría hacer una breve presentación de FEUA. Como digo, es la entidad a la que yo represento. FEUA es la Fundación Empresa Universidad Gallega, es una fundación privada sin ánimo de lucro que cuenta con más de 30 años de experiencia en la transferencia de tecnología y conocimiento entre esta cuádruple hélice: la universidad, la industria, la sociedad y la administración pública. Y en concreto estamos muy centrados en diseñar modelos de cooperación público-privados entre esta cuádruple hélice, como digo, ¿no? Entre otros departamentos tenemos tres que están centrados en todo el tema de la I+D+I, y trabajamos la I+D+I a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Es decir, desde una fase muy temprana, muy inicial, como puede ser la promoción de estos proyectos, desde la búsqueda de financiación, la formación de los consorcios, asesoramiento en cuanto a eso, pues el tipo de financiación, preparación de las solicitudes y demás, una vez el proyecto está aprobado, todo el tema de la gestión de los mismos, sobre todo temas administrativos y económicos, que en muchas ocasiones suelen ser muy engorrosos. Pero nos estamos especializando, además de en esta parte, en todo el tema de la divulgación y transferencia de los conocimientos que a lo largo del proyecto se van generando, que también es una parte fundamental en este tipo de proyectos, ¿no? Esa transferencia de conocimientos a la sociedad para poder, entre todos, implantar las soluciones desarrolladas. Bien, y fruto de este proceder, de esta manera de trabajar, en los últimos años hemos sido beneficiarios de numerosos proyectos a nivel nacional, también a nivel europeo. Pero bueno, por dar así una visión general de proyectos más del estilo de Mico Algafid, que es el que estamos presentando hoy, pues aquí tenemos como las ruedas de los proyectos, como podéis ver, 10 grupos operativos supraautonómicos, entre los que se encuentra Mico Algafid, 4 proyectos pilotos y también 9 grupos operativos de carácter autonómico de aquí de Galicia. Además, también me gustaría comentar que somos agente de la red PIDI del CEDETI y, como tal, un punto de información y asesoramiento sobre cualquier tipo de incentivo y ayuda que esté relacionado con CEDETI. Bien, pues hechas las presentaciones, ya me meto de lleno
me meto de lleno en comentar el grupo operativo Mico-Algafid. Y primero de todo quiero ubicar o dar esa visión, ¿no?, de qué son los grupos operativos. Pues se trata de agrupaciones de actores de distintos perfiles que, que se asocian para desarrollar un proyecto de innovación con el objetivo de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, siempre desde un enfoque de acción conjunta y multisectorial. Se encuentran enmarcados dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural y también, bueno, destacar el papel de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, puesto que es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de las ayudas que recibe el proyecto. Un 80% de fondos FEADER, un 20% de fondos nacionales. Sumando ambas financiaciones, bueno, pues llegamos a una subvención de más de medio millón de euros, 505.000 euros, y un presupuesto pues, de 523.000 euros. Bien, esta iniciativa está integrada por un equipo multidisciplinar y de carácter supraautonómico, fruto de la filosofía con la que nace este tipo de convocatorias. Como podéis ver en el mapita de la derecha, bueno, pues entidades representantes de numerosas comunidades autónomas, ¿no? Galicia, Asturias, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana. Como entidades solicitantes estamos FEUGA, que es además el representante del grupo operativo. También participan como socios IFAS Veterinary, Neoalgae y UBESA. Como entidades subcontratadas participan AINIA, IRTA, la Universidad de Vigo y la Universidad de Oviedo, y también contamos con la colaboración de varias asociaciones que están relacionadas con la ganadería o la elaboración de piensos, como son FEDNA, AECA, Avianza y CESFAC. Bien, ¿y cómo surge esta iniciativa? ¿O cuál es el motivo que está detrás de este proyecto? Bueno, en primer lugar, los animales, igual que con las personas, cuando están enfermos, pues son tratados con antimicrobianos. En particular, en el caso de la ganadería avícola, las vías de contagio más frecuentes son la digestiva y la inhalatoria por rotura de la barrera intestinal, lo que facilita la colonización de microorganismos patógenos que son los causantes de enfermedades que necesitan ese tratamiento. Aplicar este tipo de tratamientos, siempre bajo la supervisión del veterinario, por supuesto, supone para las explotaciones ganaderas, bueno, pues una serie de inconvenientes, no solo para ellos, sino también para el público destinatario final, digamos, como puede ser, bueno, pues las pérdidas económicas derivadas de las enfermedades y del coste de los tratamientos, la posible generación de resistencia por parte de las bacterias causantes de patógeno. Y luego, por otro lado, también estamos, mejor dicho, la sociedad que cada vez exigimos alimentos que sean más saludables y más sostenibles en todos los sentidos, entre ellos el tema de los antimicrobianos. Por tanto, se hace patente la necesidad de investigar medidas alternativas al uso de estos tratamientos. Y en este contexto nace Mico-Algafid, en concreto cimentado en la iniciativa One Health, que está promovida por la Organización Mundial de la Salud. Una iniciativa, la de One Health, que nos habla que animales, personas y entorno estamos íntimamente relacionados entre los tres y que, por tanto, incidir en la mejora de la sostenibilidad o en otros ámbitos, en un punto, bueno, en una de estas tres partes, afecta positivamente o redunda positivamente en las otras dos. Y con esta filosofía surge el proyecto, ¿no? Nosotros nos enfocamos, Mico-Algafid, en la mejora del bienestar en la avicultura y fruto de este enfoque, bueno, pues también redundará positivamente tanto en las personas como en el entorno, por supuesto. ¿Y qué es lo que queremos? Pues nuestro objetivo principal es la mejora del bienestar animal en granjas avícolas a través de la alimentación. Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, mejor dicho, es desarrollar nuevas formulaciones de piensos que estén enriquecidos con hongos y con microalgas y que gracias a la capacidad inmunomodular, antimicrobiana y antiinflamatoria de estos ingredientes, potenciar esa salud del animal, y un animal que tenga una mejor salud, pues tendrá menos riesgo de enfermar y por consecuencia pues menos necesidades de antibióticos, ¿no?
Como objetivos específicos nos hemos marcado estos tres. Por un lado, diseñar y desarrollar estos piensos enriquecidos con hongos y microalgas enfocados al sector ganadero avícola. Evaluar in vitro la capacidad antimicrobiana, inmunomoduladora y es como un trabalenguas, antiinflamatoria de los hongos y microalgas seleccionados y caracterizarlos también para su empleo posteriormente en la elaboración de los piensos. Y también una evaluación in vivo de cómo afecta, digamos, estos nuevos piensos enriquecidos con hongos y microalgas a la calidad de la carne y, por supuesto, al estado de salud, al bienestar de los animales. ¿Y por qué nos hemos centrado en los hongos y las microalgas? Bueno, hay numerosos estudios, numerosa bibliografía que habla de las grandes capacidades, o, bueno, de los grandes beneficios, mejor dicho, ¿no? de tanto unos como otros. En el caso de los hongos, por ejemplo, se sabe que incrementan la capacidad antioxidante, que son capaces de reducir la respuesta inflamatoria en los animales y que mejoran también el rendimiento de producción, gracias, entre otros, a compuestos bioactivos como son pues, polisacáridos, triterpenos, polifenoles, o, bueno, entre otros, ¿no? Y en el caso de las microalgas, pues algo similar. Es conocido que desempeñan funciones bioquímicas y fisiológicas beneficiosas para la promoción del crecimiento y que además tienen otras características, bueno, pues antioxidantes, antiinflamatorias o antivirales. Entonces esto las hace tremendamente interesantes para explorar, ¿no? Pues cómo incorporarlas a un pienso puede, pues, redundar eso en una mejora del bienestar animal. Entonces, las actividades en las que se enmarca el proyecto están agrupadas como en estos 6 grandes bloques. En primer lugar, la producción de ingredientes, evidentemente. Aquí Neoalgae e IFASBET fueron los encargados de la producción de microalgas y hongos, respectivamente. Para ello hicieron una exhaustiva labor de revisión bibliográfica, ¿no? Para detectar aquellas cepas que tenían a priori más potencial. Y una vez fueron seleccionadas estas cepas, tanto de hongos como de microalgas, se procedió a la segunda etapa, que fue un cribado in vitro de los hongos y microalgas seleccionados. Es decir, se sometieron a una batería de ensayos in vitro en las que se seleccionaron aquellas que demostraron una mayor capacidad antimodulador, inmunomoduladora, antiinflamatoria y antimicrobiana. Y a partir de ellas, bueno, aquí también tengo que decir una cosa, que no solo se investigaron por separado, sino que también se evaluó el rendimiento conjunto de hongos y microalgas, por si había alguna sinergia entre ellas que potenciara estos beneficios que estábamos buscando. Tras este cribado in vitro, bueno, aquellos ingredientes que demostraron un mejor rendimiento fueron posteriormente empleados para la elaboración de los piensos y, bueno, la evaluación de esos efectos funcionales. A continuación, esos piensos fueron sometidos a bueno, a una digestión gastrointestinal aviar, todo esto in vitro, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final los piensos nos interesa que sigan manteniendo esa capacidad inmunomoduladora, bueno, no me saldrá, inmunomoduladora y demás, no solo como los piensos como materia prima, digamos, sino que una vez han pasado por el tracto gastrointestinal de los animales, ¿no? Y puedan ser asimilados en el intestino por ellos. Pues ahí es cuando sobre todo nos interesa que mantengan ese beneficio, ¿no? Esa capacidad de mejorar la salud del animal. Entonces, para ello, precisamente, las instalaciones de AINIA tienen un simulador con estas características y se sometieron esos piensos. Bueno, y en base a todos estos resultados se ha hecho también una caracterización analítica y ahora estamos ya en esa última etapa de evaluación in vivo en una granja experimental, donde a partir de enero, si no me equivoco, ya se les empezará a proporcionar a los animales el pienso para ver, efectivamente, pues cómo reaccionan a él y, bueno, pues los resultados más in vivo. Vale. Bueno, y con todo esto, de momento, insisto, estamos todavía en desarrollo, entonces no me quiero meter tampoco a dar resultados a falta de que el proyecto esté ya más avanzado. Pero bueno, evidentemente nuestro objetivo, nuestro resultado objetivo, digamos, es la obtención de un pienso que esté enriquecido con hongos y microalgas y que tenga esa capacidad antimicrobiana, inmunomoduladora y antiinflamatoria. Y con esto conseguir, pues por un lado, la mejora de la salud
en primer lugar animal y en segundo lugar la nuestra propia, evidentemente, la prevención de enfermedades bacterianas y con ello la reducción en el uso de antibióticos, protección al medio ambiente, reducción de las pérdidas económicas del sector ganadero y, por supuesto, proporcionar un valor añadido a todos los productos de ganadería. Comentar también que, bueno, estamos llevando a cabo una intensa labor de divulgación para dar a conocer el proyecto, los avances y demás. Eh, También me gustaría destacar, bueno, pues que está teniendo una gran acogida de prensa, ¿no? Son numerosos los medios que se han interesado por el proyecto y que han sacado información sobre el mismo. También estamos, bueno, sacando distintos materiales. Aquí veis algunos ejemplos, como, bueno, pues el cartel del proyecto, una infografía del proyecto también, o el tríptico, donde, bueno, pues explicamos un poco más las iniciativas. Y también hemos publicado, disponibles en el canal de YouTube del proyecto, varios vídeos donde explicamos con más detalle qué es lo que hacemos y demás. También asistencia a eventos. En el último año, por ejemplo, hemos estado presentes en Meet Attraction, en FIDMA, Agro, un evento que fue coorganizado por mi colega Fid también, o en Conama más recientemente. Y ya para ir finalizando mi intervención, quiero invitaros a todos a que os deis una vuelta por la web del proyecto, micoalgafeed.es, separado con ese guión en medio, y que, como veis, bueno, en esta captura de pantalla tenéis varias secciones en las que podéis, bueno, pues ir buceando un poco y descubrir con todo lujo de detalles esta iniciativa. También en la pestaña de divulgación podéis encontrar todos los materiales a los que he hecho referencia antes, así como las últimas noticias y novedades del proyecto. Y nada más, comentaros también que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o comentario que queráis hacernos en relación al proyecto. O bueno, bueno, sí, en relación al proyecto. Que es info@micoalgafeed.es, también con esa separación en ese guión medio. Y también invitaros, por supuesto, a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, Twitter y, bueno, Facebook y YouTube, que me acabo de dar cuenta de que se me ha pasado meterlo. Pero bueno, ahí podéis estar al tanto de todas las novedades, de todos los materiales que vamos publicando, noticias, en fin. Y nada, yo ya finalizo por aquí. Bueno, aquí tenéis también mi dato de contacto, mi correo de contacto, mejor dicho, asanabria@feuga.es. Y nada, agradeceros a todos vuestra paciencia, que creo que al final me he enrollado más de la cuenta. Entonces ya vamos a ir dando paso a la siguiente fase de esta jornada. Quiero en primer lugar introducir a los ponentes de AINIA y agradecerlos, por supuesto, pues, que participen en esta jornada. En primer lugar, quiero presentar a Enrique Rey. Bienvenido. Enrique es ingeniero agrónomo y es delegado comercial de la zona norte, delegado comercial de AINIA en la zona norte y responsable de desarrollo de negocio de la unidad de tecnologías de AINIA. También contamos con la presencia de Laura Soriano Romaní. Bienvenida, Laura, Laura es licenciada y doctora en biotecnología y, bueno, como parte del equipo de I+D de la unidad de estudios preclínicos, in vitro de AINIA, es la encargada de diseñar experimentos utilizando técnicas de cultivo celular y biología molecular para su empleo como herramientas biotecnológicas. Por otro lado, tenemos a Elisa Gallego, bienvenida también, que es licenciada en Ciencias Biológicas con especialidad en bioquímica y que tiene más de 20 años de experiencia profesional en el campo de la investigación de ingredientes y de alimentos funcionales. Y por último, quiero introducir a Amparo de Benito, que es licenciada en Ciencias Biológicas y especializada en bioquímica y microbiología de alimentos y que posee una diplomatura en tecnología de alimentos. Bueno, que ha estado desarrollando proyectos desde el año 2000 en AINIA y que cuenta con otros 7 años de experiencia científica desarrollada en el Centro de Investigación de Alimentos IFR del Reino Unido. Así que, bueno, sed todos bienvenidos y nada, ya os cedo el testigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.
Bueno, ya nos ha presentado Ángel perfectamente, gracias a CEUGA por la organización de esta jornada, por contar con nosotros en el proyecto. Estamos, la verdad, que muy contentos de colaborar con vosotros como entidad reconocida a la hora de movilizar esta tipología de proyectos. Voy a hacer una presentación muy breve de AINIA, pero muy breve, de cuatro líneas, un poco para que nos conozcáis un poquito a nivel global, porque creo que lo importante son las charlas de mis compañeras que un poco pues, profundizarán algo más en las tres líneas de actividad que poníamos en el cartel divulgativo. Entonces, si te parece, estáis moderando vosotros, movéis la presentación a la siguiente diapo. ¿Quién pasa página? Gracias. Simplemente por explicaros, pertenecemos a la Red Nacional de Centros Tecnológicos, somos un centro tecnológico más, ubicado nuestras instalaciones en Valencia, aunque, como os ha dicho Ángel, yo estoy aquí en Galicia coordinando la actividad de línea ya desde hace casi 20 años, a la hora de movilizar pues, proyectos con las empresas locales y pues, también colaboraciones con entidades locales y sinergias. Somos una red, o un centro que realmente está basado en una asociación privada de empresas con más de 700 socios. Tenemos un carácter internacional en nuestros proyectos con responsables en curso de negocio a nivel internacional, y lo que buscamos siempre es contribuir de alguna manera a una sociedad más saludable, sostenible y segura, un poco dentro de estas orientaciones de Naciones Unidas de la 2 ODS en las que intentamos también poner foco. En Valencia tenemos un equipo profesional de más de 250 personas ya actualmente, que esta cifra se ha quedado un poquito más obsoleta. Ahí aparece más o menos casi todo el mundo un poco difuminado. Yo estoy también por ahí en algún lado de esa foto. Y tenemos también una red comercial con 10 personas como yo, que estamos distribuidos por todo el territorio nacional a la hora de buscar también esas sinergias en otras zonas que nos permite, pues en estas actividades como grupos operativos, pues tener esa capacidad de hacer interactuar a empresas de distintos territorios a la hora de buscar una estrategia común para llevar hacia adelante. Por favor, la siguiente. Un poco la oferta tecnológica la tenemos basada en 5 retos. Y aquí sí que es un resumen, es simplemente, pues si queréis algo más de información, como quedarán nuestros contactos, nos llamáis o nos contactáis. Se han marcado 5 retos desde nuestro último plan estratégico, que es trabajar en la alimentación del futuro, por ejemplo, muy centrado en las nuevas proteínas. Todo lo que está orientado a calidad y seguridad alimentaria ha sido siempre foco en AINIA, y tenemos una unidad de laboratorios muy potente en lo que son patógenos emergentes y poner a punto metodologías para trabajar en ese ámbito. Todo el tema de transición verde muy centrado en lo que está ahora hablándose de sostenibilidad y economía circular, pues desde siempre hemos tenido mucho foco en circularidad de agua, en trabajar en procesos de biogás. Ahora ya son los conceptos de biorefinería integrado, que al final es un objetivo que las empresas cada vez van a tener que tener más claro incluso en sus proyectos de I+D, porque va a ser una obligación con los nuevos informes de SNH que obliga a la administración. Todo lo que está relacionado con salud y bienestar, que ahí sí que comentarán más mis compañeras, tanto a nivel salud animal, salud humana. Estamos trabajando sector cosmético, sector farma, y ahí sí que tenemos desde hace ya muchos años una serie de puntos de capacidades tecnológicas a la hora de desarrollos que contarán también después mis compañeras, que podéis conocer en más detalle, y después una unidad que es necesaria, que es transversal también, que es todo relacionado con transformación digital, que son nuestros propios departamentos TIC y visión avanzada, que al final desarrollan aplicaciones específicas para el sector o integran otras unidades de AINIA a la hora de pues, cada vez más trabajar el dato, digitalizar procesos y avanzar en ese campo, ¿vale? Y ya por finalizar, creo que mi parte, aquí os comento las presentaciones que vais a tener ahora. Mis tres compañeras van a centrarse en modelos microbiológicos, en la parte de estudios con modelos celulares y estudios de digestión in vitro, pero sí que marcaba otras líneas de trabajo para que las conozcáis, que son interesantes, sobre todo pues eso, pensando que viene una nueva convocatoria de grupos operativos, en las que al final pues, hay que generar nuevos retos y resolverlos. Pues ahí aparece tanto temas de agricultura de precisión, como todo lo relacionado con diseño de envases, ecodiseño de biomateriales. Estamos muy centrados sobre todo en los nuevos polímeros, que es un problema. Sale ahora en enero una nueva ley de envases y residuos de envases que está ahí puesto el foco en el sector alimentario, y estamos viendo cómo poder afrontarlo. Todo lo relacionado con biogás, bioenergía y bioproductos.
todo el tema de agua, circularidad, tratamiento, lo que hablamos en sostenibilidad, que ya le damos el entorno incluso de química verde, y después ahí comentar que en algunas tecnologías nos hemos ido ya un poco más allá de la parte de laboratorio, ya escalamos incluso a producción industrial o semi-industrial, como es microencapsulación, fluidos supercríticos y nuestra planta de biotecnología. Y yo, perdonad si me he extendido un poquito más de lo que quería, doy paso ya a mis compañeras, que son las que van a contaros más en detalle las líneas de trabajo que queremos contaros. Un saludo a todos y gracias por estar en este evento. Pues muchas gracias, Enrique. Yo soy Amparo de Benito y bueno, estoy con mis compañeras, como sabéis, Elisa y Laura, y vamos a hablar de las tecnologías I+D aplicadas a proyectos en el sector primario, que es el campo, el ámbito en el que hemos trabajado y estamos trabajando en el proyecto que ya se ha presentado. Entonces, bueno, a ver si... ahora, se había atascado un poquito. Bueno, en mi caso, como ya sabéis por la presentación, mi formación es de microbiología y este proyecto sí que tiene que ver con aspectos de seguridad alimentaria dentro de lo que es el sector primario. Es un proyecto que fue subvencionado por la convocatoria Eurostars europea y es un proyecto para desarrollar bacteriófagos para la reducción de Campylobacter en ave. Campylobacter es un microorganismo que es de mayor importancia en lo que es las explotaciones avícolas. Todos los que sepáis o estéis involucrados en este tipo de este sector primario, es el microorganismo más prevalente. Y además, también dado el consumo de este tipo de productos es mayoritario, la carne mayoritaria que se consume en general, tanto en España, en Europa, pues Campylobacter es el patógeno con mayor importancia a nivel de gastroenteritis de origen bacteriano a nivel mundial, ¿no? Todos los años hay un informe de la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria, que demuestra que existe esta prevalencia y necesitamos encontrar soluciones diferenciadas para luchar contra este microorganismo. ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? Pues el desarrollo de una solución basada en el uso de bacteriófagos específicos que permitiera la reducción de este microorganismo tanto en el intestino animal como en granja. Para los que no conocéis lo que son bacteriófagos, son microorganismos, son virus que afectan directamente a bacterias. Tienen la gran ventaja de ser muy específicos, de manera que en comparación con lo que sería un antimicrobiano más general o incluso un antibiótico, pues los bacteriófagos solo van a afectar directamente a un tipo de microorganismos porque se necesita un reconocimiento específico. Bueno, las etapas, las tecnologías que se aplicaron para abordar este proyecto desde AINIA fue el aislamiento y caracterización de cepas de Campylobacter y bacteriófagos. Una vez que teníamos estos bacteriófagos aislados y caracterizados, se pasó a estudiar el efecto sobre distintas cepas de Campylobacter y sus biofilms, porque es importante ver que también funcionen para este tipo de formaciones microbiológicas. Y también se estudió el efecto de la aplicación tanto en producto como en superficies. ¿Y cómo se consiguieron estos objetivos? Pues con un diagnóstico de contaminación en planta para poder, en planta que se trataba de lo que es granja y matadero en aves, para obtener esos bacteriófagos específicos, con la selección de cepas de mayor capacidad que con los estudios in vitro que se hicieron se pudieron ir seleccionando las que mejor capacidades tenían y con el estudio de las distintas aplicaciones.
Bueno, pues aquí os presento lo que fueron los resultados de estos aislamientos y caracterización de cepas. Os he puesto un pequeño ejemplo para que veáis en la parte derecha de la presentación. Era muy importante no solamente aislar microorganismos, identificarlos. Los dos géneros mayoritarios de Campylobacter las dos especies mayoritarias de Campylobacter en granja son Yeyuni y E. coli. Y no te puedes quedar solamente ahí. Tienes que dar un pasito más y hacer un estudio de comparativa a nivel de patrón génico para ver las distintas cepas que encuentras, de manera que puedas tener una población de toda la diversidad de cepas que encuentras en las granjas y que puedas luego verificar que esos bacteriófagos van a funcionar efectivamente frente a todas estas cepas. Esto es simplemente un ejemplo. En el proyecto analizamos cerca de 500 cepas. Por otro lado, obtuvimos bacteriófagos y lo importante, como veis aquí en la transparencia, es que bueno, los bacteriófagos siempre se encuentran asociados a zonas donde la contaminación microbiológica es muy alta y que hay mucha probabilidad de encontrar altas cantidades del patógeno que tú quieres inactivar. Una de las zonas son los mataderos. Entonces, aquí veis, también es un pequeño ejemplo, una pequeña pincelada de lo que encontramos en una de los muestreos que se hizo. Y aquí en positivo veis todos los positivos que nos dieron un efecto sobre la población de Campylobacter diana. Aquí veis que el bacteriófago se aísla a través de un ensayo en agar, donde tú has inoculado el microorganismo diana y lo que haces es sembrar alícuotas purificadas de extractos sospechosos de contener bacteriófagos y lo que obtienes es lo que llamamos calvas o placas de inhibición. El bacteriófago literalmente lisa la bacteria que contamina y produce no son halos, son realmente calvas. Hay una falta de crecimiento en la zona donde se afecta. Esto lo hicimos con todas las cepas que fuimos identificando y seleccionando según su patrón génico y nos quedamos con los bacteriófagos que eran más universales, que podían afectar a mayor cantidad de cepas. Por otro lado, una vez que teníamos estos bacteriófagos aislados, lo que hicimos fue producir biofilms de Campylobacter. ¿Y por qué? A ver, Campylobacter es un microorganismo que es microaerófilo y no crece muy bien en ambientes aeróbicos, con lo cual se sabe que su forma de colonizar las granjas es a través de la formación de biofilms, con lo cual es importante cuando queremos tener una solución de inactivación sobre el microorganismo a nivel de descontaminación de ambientes, conocer que realmente estos microorganismos son capaces de afectar no solo a la bacteria, sino a la bacteria en una formación de película donde son mucho más resistentes frente a cualquier otro descontaminante. Y sabemos, y hemos verificado a través de este proyecto, que los bacteriófagos pueden ser muy efectivos frente a biofilms porque tienen la capacidad de penetrar y ir afectando y inactivando los microorganismos que se forman en este biofilm. Aquí simplemente os muestro cómo lo planteamos, con un bioreactor, con unos soportes donde se formaba el biofilm de Campylobacter. Y el análisis del biofilm se hace a través de microscopía focal, con lo cual
además, tenemos la capacidad de saber cuándo un microorganismo es viable o no viable, porque utilizamos un colorante que indique si este microorganismo realmente está intacto o está lisado. Como veis, después de la aplicación de los bacteriófagos, conseguíamos que el biofilm, que sería aquí células viables en color verde, pasara a un estado no viable, inactivado, en color rojo. Y ya por último, para dar paso a mis compañeras, deciros que se consiguió una buena reducción de más de 2 logs, más del 99%, después del tratamiento de bacteriófagos en muestras de piel y sobre superficies contaminadas de Campylobacter a temperaturas de refrigeración, que son las que nos interesaban, que son las temperaturas que se dan por ejemplo, en los mataderos, y también a temperatura ambiente. Además, se estudió la efectividad in vivo de estos bacteriófagos mediante el estudio en granja experimental y se consiguió una reducción de 2 a 3 reducciones logarítmicas de la población de Campylobacter en el intestino del ave. Y además, estos bacteriófagos se aplicaron a los 22-23 días de crianza. ¿Vale? Bueno, pues ya doy paso a mis compañeras, si la aplicación lo permite. Lo permite. Bueno, muchas gracias, Amparo. Buenos días a todos. Yo soy Laura Soriano. A continuación vamos a hablar de 2 ejemplos que han conseguido financiación CEDETI, que han sido desarrollados por empresas nacionales. No podremos hablar o ahondar tanto en los resultados porque al final pertenecen a las empresas, pero sí que nos gustaría ver las tecnologías que se han utilizado y qué soluciones se han podido conseguir con su aplicación. En este primer ejemplo fue un proyecto desarrollado por Lípidos de Toledo, Liptosa, que se dedica a la investigación, desarrollo y comercialización de productos naturales, fitobióticos y nutracéuticos, enfocado a la alimentación animal. Ellos se enfocan en el sector porcino, pero en avicultura también, en rumiantes, y siempre dirigidos a dar una solución a problemas sanitarios. En este ejemplo, el título de proyecto era Desarrollo de fitobióticos microencapsulados para la modulación del microbioma y del sistema inmunointestinal porcino. Y su reto tecnológico era investigar, diseñar y desarrollar experimentalmente nuevos productos activos para incorporar en piensos porcinos que tuvieran actividad antimicrobiana frente a patógenos intestinales de cerdos de granja y que sustituyan o reduzcan la utilización de antibióticos. Como veis, es un enfoque muy similar al de Mycoalgafid, si bien está enfocado a cerdos y a patógenos concretos intestinales de estos cerdos. Cuando las tecnologías y capacidades que se implicaron aquí, que contaron con la colaboración de AINIA, fue la evaluación del efecto biológico in vitro, si bien siempre hay una previa revisión bibliográfica. Es muy importante que haya también un dato fehaciente de que esa revisión se demuestra en el laboratorio. Siempre con un sistema más sencillo que nos va a servir para seleccionar entre distintos candidatos en base a esa efectividad. Una vez se seleccionaron esos fitobióticos de mayor interés, se contó con la microencapsulación para proteger el bioactivo, porque en este caso Liptosa también conocía bien esos fitobióticos y sabía que quizá ese pH ácido del estómago no iba a resistir esos bioactivos y por tanto decidieron aplicar métodos de microencapsulación. Y posteriormente se validaba mediante el análisis de la resistencia gastrointestinal, lo que nos permitía evaluar que esos bioactivos iban a ser viables tras su paso por el tracto gastrointestinal. Una vez se seleccionaban esos activos microencapsulados con mejores resultados, se realizó una simulación de la fermentación colónica y se analizó el efecto biológico en un sistema pues, más avanzado, más similar al modelo in vivo. Esto nos iba a permitir evaluar la eficacia del bioactivo en la mejora de la microbiota intestinal y la salud inmune. En cuanto a esta primera evaluación del efecto biológico mediante un sistema sencillo, ¿cómo trabajamos aquí? Tenemos que detectar cuál es nuestra diana biológica.
Es decir, ese bioactivo va a estar incluido en un pienso y va a ser ingerido por el cerdito y va a ir directamente al intestino. Digamos que son las células que van a entrar en contacto con este bioactivo. En el intestino también hay células de defensa que están, ya veis, centinelas por todo el organismo. Y por tanto, esto nos permitió identificar nuestro modelo celular. Y van a ser células del sistema inmunitario y en concreto porcino. En cuanto a los biomarcadores, son las moléculas que nos van a decir qué efecto está teniendo ese bioactivo en las células. En este caso, al ser células de defensa, ya sabréis que los mediadores inflamatorios más conocidos son las citoquinas. Damos un paso más allá y vemos qué tipo este tipo de células, cómo están en el intestino. Pueden estar inactivos, si bien están centinelas y esperando a que ocurra una amenaza para activarse, o bien pueden estar activos, bien porque el cerdito tenga una herida en ese intestino, bien porque ya haya un patógeno alrededor y ellos ya están trabajando frente a esa amenaza. En este caso, se ponen en contacto este tipo celular con los bioactivos, los fitobióticos que se estaban evaluando y se analizan los cambios en esos biomarcadores. Si obtenemos un incremento de esos biomarcadores, significará en este tipo celular inactivo, significará un efecto inmunoestimulante. Estamos preparando a las células de defensa frente a amenazas. Y si vemos una reducción de los biomarcadores en las células de defensa activas, significará que estamos teniendo un efecto antiinflamatorio, reduciendo la inflamación. Todos estos análisis que se llevan a cabo en laboratorios de cultivos celulares que tenemos aquí en AINIA nos sirven para caracterizar cada uno de los candidatos, en este caso fueron 10 candidatos, ver cuáles de ellos estaban respondiendo mejor al tratamiento y entonces se sirvió para seleccionar entre distintos candidatos en base a su efectividad. Una vez se seleccionaron los candidatos, ahora mi compañera Elisa os hablará de cómo se visualizó la estrategia de microencapsular esos bioactivos. Sí, gracias, Laura. AINIA participó en lo que sería el desarrollo del proceso de microencapsulación que fuera adecuado a los fitobióticos que se habían seleccionado en la etapa anterior, es decir, que potencialmente tenían un efecto biológico. Era necesario desarrollar este proceso de microencapsulación ¿para qué? Para realmente proteger a estos fitobióticos mediante recubrimientos de distinta naturaleza, poder de alguna forma protegerlo con el paso del tracto gastrointestinal y además de alguna forma conseguir una liberación controlada en el lugar de acción, que en este caso era el colon, para que pudiera ejercer el efecto biológico antiinflamatorio o el efecto antimicrobiano que perseguían estos fitobióticos microencapsulados. Durante el desarrollo de este proceso de microencapsulación se emplearon diferentes materiales de recubrimiento en función de la naturaleza del fitobiótico que estábamos contemplando y también estudiaron distintas alternativas del proceso de encapsulación, como fueron el spray chilling y el spray drying, entre otros. ¿Qué conseguimos? Es decir, el hecho de microencapsular estos fitobióticos, ¿qué se consigue? Se consigue, pues, de alguna forma, proporcionar esa protección que es necesaria, ya que muchos compuestos bioactivos de estos fitobióticos son sensibles a lo que es el pH gástrico y conseguir esa liberación controlada en el colon. Entonces, AINIA en esta etapa lo que consiguió fue desarrollar un proceso de microencapsulación adecuado para los fitobióticos seleccionados y obtener aquellos encapsulados de fitobióticos que potencialmente podrían ser efectivos para el efecto biológico considerado. ¿Pasamos? Vale, hemos conseguido estos fitobióticos encapsulados, pero realmente tenemos que validar realmente esa resistencia gastrointestinal del fitobiótico. Para ello, en AINIA
tenemos un equipo, el digestor dinámico gastrointestinal porcino, en el que vamos a simular la digestión gástrica y la digestión en el intestino delgado de los cerdos, reproduciendo las condiciones gastrointestinales de una forma, reproduciendo las condiciones gastrointestinales en cuanto a temperatura, pHs, tránsitos gástricos, tránsitos intestinales, así como secreciones de enzimas y otros compuestos implicados en lo que es la digestión. En este estudio in vitro de resistencia gastrointestinal, lo que vamos es a esos microencapsulados de los fitobióticos, de alguna forma evaluarlos para ver que resisten ese paso por el tracto gastrointestinal y es liberado en el colon porcino. A la izquierda tenéis una imagen de lo que es el equipo en el que hemos adaptado esas condiciones porcinas del gastrointestinal porcino. Abajo del equipo tenemos una imagen del fitobiótico encapsulado y a la derecha un esquema del proceso de digestión gastrointestinal simulado, en el que los fitobióticos encapsulados eran sometidos a ese proceso digestivo y finalmente en el digerido intestinal analizábamos lo que eran compuestos bioactivos del fitobiótico, tanto que estuvieran solubilizados como encapsulados. Con esto que conseguimos comprobar realmente la viabilidad del fitobiótico, de los compuestos activos del fitobiótico que han sido encapsulados tras su paso por el tracto gastrointestinal para, de alguna forma, ver el efecto biológico en el colon. Una vez que ya hemos seleccionado los fitobióticos encapsulados que tienen mejores resultados, lo que vamos a realizar, lo que vamos a realizar es unos estudios más avanzados en el cual vamos a comprobar el efecto biológico de esos fitobióticos encapsulados, el efecto sobre el sistema inmune y el efecto que tiene sobre la microbiota colónica porcina. Para ello utilizamos el digestor dinámico de fermentación colónica desarrollado en el NIA para simular lo que sería tanto la digestión gastrointestinal como colónica porcina. Es decir, simulamos todo el proceso digestivo y con estos estudios in vitro lo que vamos de alguna forma a estudiar es la capacidad que tienen estos fitobióticos de modular la microbiota colónica y ver el efecto específico sobre determinados patógenos intestinales y sobre el resto de la microbiota autóctona. También podemos evaluar el efecto sobre la actividad metabólica metabólica de la propia microbiota. Durante este proceso, inoculamos lo que serían muestras en el equipo, muestras fecales de cerdos donantes y alimentamos el equipo con un medio nutricional o pienso habitual. Durante ese tiempo, estamos durante un tiempo para estabilizar esta microbiota en el reactor del colon y luego incorporamos el pienso funcional, ¿no?, que queremos evaluar. Incorporamos al sistema durante 14 días, vamos tomando muestras durante ese periodo de tratamiento de 14 días de digerido para evaluar lo que estábamos comentando, el efecto que tiene sobre patógenos intestinales y el resto de la microbiota, por medio de análisis metagenómicos de 16S y también por otros sistemas para ver la microbiota viable. Y además estos digeridos también los podemos poner en contacto con modelos celulares. En este caso, como comentaba Elisa, modelos más avanzados. ¿Cómo se consigue un modelo más avanzado? Un modelo más que se asemeje a la situación in vivo al final. Pues al final nunca hay un tipo celular aislado en la situación real. Siempre hay varios tipos en contacto y estos están en continua comunicación, por ejemplo, que fue lo que se propuso aquí. Aquí se propuso un cocultivo de células intestinales que iban a estar en contacto con estos digeridos, como veis aquí. Se trabaja con este tipo de pocillos en los que añadimos el digerido en contacto con las células intestinales y abajo están las células de defensa
y por tanto están en continua comunicación entre ellas. Aquí también trabajamos con dos contextos. In vitro se pueden simular esas condiciones inflamatorias del intestino o un intestino más sano en homeostasis, y se analizaron también biomarcadores asociados al estado inflamatorio de las células. Y así se pudo comprobar la eficacia del bioactivo en la mejora de la microbiota intestinal y la salud inmune. Otro tipo de modelos avanzados, o cómo podemos simular en el laboratorio de cultivos celulares modelos que se asemejen más a la situación in vivo, pues empleando modelos 3D, porque al final tampoco nunca las células están en plano, en un 2D. También podemos hacer una simulación de la absorción del digerido de manera dinámica si aplicamos métodos de microfluídica, etc. Pero aquí sí que se aplicaron esa intercomunicación entre dos tipos celulares. Y pasamos al siguiente ejemplo. Sí, ahora vamos a explicaros otro caso de éxito dentro de la temática que estamos abordando. El proyecto es Olivar.org, es un proyecto financiado por CDT también, es un proyecto de investigación y desarrollo en colaboración en el que están implicadas dos empresas, DECOP y Donca. DECOP es un grupo, es una cooperativa alimentaria de segundo grado que está dedicada a la producción agraria del olivar y a la producción y comercialización de aceite, entre otras actividades. Y en toda su producción, todos sus procesos productivos, la innovación tecnológica es algo que tienen en cuenta. La empresa Donca se dedica a la investigación, desarrollo y comercialización de productos para la industria alimentaria. En concreto, en este proyecto Donca desarrolla aditivos y piensos de origen natural derivados de lo que es las aliáceas, o sea, principalmente ajo y cebolla, y son dirigidos estos compuestos, estos aditivos y piensos, a ofrecer soluciones específicas para la mejora del rendimiento en explotaciones ganaderas, tanto avícolas como porcinas. El proyecto en sí lleva por título Soluciones tecnológicas y sostenibles en porcino para una alimentación saludable, funcional y segura que mejore las propiedades de la carne. El reto tecnológico que se abordaba en este proyecto es poder desarrollar esos nuevos piensos para alimentación porcina. Esos nuevos piensos elaborados con ingredientes naturales, como son los coproductos obtenidos del olivar y extractos aliáceos, es decir, que estos dos ingredientes o prototipos obtenidos a partir de coproductos del olivar y de extractos de aliáceas eran importantes a la hora de incorporarlo en esos piensos dirigidos al mundo porcino, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que se pretendía es, con estos piensos, tener unas propiedades mejoradas que pudieran tener un impacto positivo tanto en la salud del animal, mejorando lo que sería el sistema inmuno, como en lo que era el rendimiento productivo y la producción de carne. Desde ENIA abordamos distintas tecnologías puestas al servicio de este proyecto, en el que por un lado simulábamos la digestión gastrointestinal porcina con el digestor dinámico gastrointestinal porcino, en el que la solución que buscamos es, dentro de estos ingredientes funcionales, los coproductos olivares, el olivar y los extractos aliáceos, así como los piensos obtenidos con estos ingredientes funcionales, conocer la bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos. La bioaccesibilidad es la fracción, de alguna forma, que estaría disponible tras la digestión en el intestino delgado, porque estos compuestos bioactivos que presentan estos ingredientes son a nivel de intestino delgado, ver esa fracción de esos compuestos que estarían presentes en el digerido para atravesar la pared celular, llegar al torrente y poder tener el efecto torrente sanguíneo y tener el efecto biológico esperado. Una vez que nosotros seleccionábamos estos ingredientes por ser más bioaccesibles, lo que se llevaba es el siguiente paso era evaluar el efecto biológico mediante aplicaciones de métodos ómicos en cultivos celulares. Lo que se pretendía aquí es conocer el mecanismo de acción de esos compuestos
para causar el efecto biológico de interés y evaluar realmente ese efecto, comprobar ese efecto biológico in vitro. Posteriormente, estos piensos se llevaron a cabo un estudio in vitro con estos piensos para de alguna forma alimentar a cerdos de granja con estos piensos funcionales y ver el efecto sobre la salud del animal, así como sobre lo que es la producción de carne, rendimientos productivos, etc. Con estos estudios in vivo se obtuvieron un producto cárnico fresco en el que se caracterizó a nivel nutricional ese producto cárnico obtenido de cerdos alimentados con el pienso funcional, así como productos cárnicos alimentados con el pienso habitual. Se caracterizó nutricionalmente esos productos para ver de alguna forma si había una mejora a nivel de nutricional o a nivel también de estabilidad de sus compuestos. Como hemos comentado, el digestor dinámico gastrointestinal porcino, en este caso, se utilizó lógicamente para simular la digestión gastrointestinal, pero para llevar a cabo el estudio de bioaccesibilidad que nos iba a permitir de alguna forma ver que esos compuestos bioactivos presentes en los ingredientes que hemos comentado y en los piensos eran más bioaccesibles, o sea, tenían esos compuestos más disponibles para la absorción. Esto que nos permitía seleccionar aquellos ingredientes funcionales que tenían esos compuestos bioactivos más bioaccesibles y determinar la cantidad de esos ingredientes a incorporar en el pienso. Con este estudio también de alguna forma nos permite trabajar en lo que sería en algún momento en la reformulación de estos ingredientes, es decir, si de alguna forma nosotros tenemos que o bien dar un tratamiento previo a estos ingredientes o incorporar algo para de alguna forma obtener pues, compuestos más accesibles de los ingredientes. Para la evaluación del efecto biológico en este sentido también se utilizaron los cultivos celulares. Aquí era un enfoque diferente. Sí que teníamos que conocer la diana biológica, que al final, como sigue siendo un pienso porcino, teníamos la misma diana, porque son las células intestinales y esas células de defensa que están en el intestino las que iban a estar en contacto con los piensos. Sin embargo, aquí no teníamos tan claro el enfoque del efecto que iban a ocasionar, o queríamos un enfoque más amplio. Y esto se consigue mediante los métodos ómicos. Son métodos de alto rendimiento que van a permitir conocer a nivel general qué cambios se está causando en proteínas, en transcriptoma, en metabolitos, el pienso que tiene el ingrediente en comparación con el pienso que no tiene el ingrediente de interés. Entonces, se trabajaron tanto con células de defensa, en este caso macrófagos, como con células intestinales porcinas, y en este proyecto se aplicó la transcriptómica. ¿Vale? Si bien en AINIA podemos aplicar transcriptómica, también podemos aplicar proteómica o incluso metabolómica. Transcriptómica y metabolómica a día de hoy tienen las bases de datos más completas y creemos que sería más útil utilizar estas dos metodologías. Aquí, como veis, lo que vemos es, hacemos un estudio comparativo y vemos toda la cantidad de genes que se están expresando en las células que han estado en contacto tanto con el pienso control como con el pienso activo, las diferencias que hay entre ellas. Por ejemplo, este gen se está sobreexpresando mucho más en las células que han estado en contacto con el digerido del pienso funcional, y sin embargo no se está sobreexpresando con el pienso control, que no tiene este activo. Por tanto, ese es un gen que nos va a dar información del efecto biológico que está causando ese ingrediente. De esta manera podemos conocer el mecanismo de acción de los compuestos funcionales, es decir, podemos, una vez vemos qué tipos de genes se están sobreexpresando o infraexpresando,
se puede saber a qué ruta metabólica hacen referencia y detectar nuevos efectos de esos ingredientes que quizá antes no estaban reflejados en la bibliografía, etc. Y así comprobamos y explicamos el efecto biológico que va a tener esos piensos en los cerditos con una metodología in vitro. Por otra parte, además, como ha comentado mi compañera Elisa, esto fue a granjas, se le llevaron los piensos que tenían el ingrediente funcional y los piensos control y se dieron a cerditos. Y también que sepáis que en AINIA tenemos en el Departamento de Nuevos Productos y Procesos y tenemos todos unos laboratorios en química y de cromatografía, etcétera, para llevar a cabo la caracterización nutricional del producto cárnico porcino fresco. Y aquí se pudo analizar esa caracterización nutricional de los dos tipos de productos cárnicos y, por ejemplo, fue muy interesante el contenido de ácidos grasos saludables. Y además se puede hacer un estudio de estabilidad en el que se evalúan los parámetros microbiológicos y físico-químicos, tipo el color, el exudado o marcadores de enranciamiento de los distintos productos. Y así se pudo hacer un análisis de la posible mejora nutricional del producto cárnico tras alimentar a los animales con el pienso funcional. Y esto es todo lo que queríamos compartir hoy con vosotros. Ángel, no sé si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda, nos queréis hacer algún comentario. Sí, bueno, gracias Más en o primer menos nos hemos lugar. ajustado al El tiempo. tiempo hemos ido un poco rápido, pero es que una hora no da para mucho. Bueno, en primer lugar yo quería agradeceros, Enrique, Laura, Elisa y Amparo por vuestras intervenciones. Pero la verdad que es un lujo, ¿no? Contar con voces tan autorizadas como las vuestras para hablar de la tecnología más vanguardista, ¿no? Y ver cómo, pues eso, la tecnología I+D+I puede ayudar y efectivamente está ayudando a, bueno, pues en este caso a mejorar la salud y el bienestar de los animales en el sector primario. O sea que muchas gracias por vuestra intervención. Y sí, hay algunas cuantas preguntas en el chat. Yo también tengo alguna que me ha ido surgiendo también. Pero bueno, vamos a ir empezando por las del chat primero. La primera de ellas es de Sandra, que nos pregunta que si tenemos planteado medir la capacidad antioxidante in vivo para comprobar que los animales están mejorando respecto a este parámetro o algún otro parámetro redox. Que entiendo que lo preguntan quizás respecto al proyecto Micoalgafid. La verdad que yo desconozco esa información, sé que hay prevista una batería de ensayos in vivo muy pormenorizada, pero no sé si este parámetro en concreto está incluido. No sé si desde AINIA estáis al tanto de esto, aunque bueno, hayáis llevado la parte más in vitro, pero... Nos hemos enfocado más en conocer justo los cambios en marcadores, pues eso, en citoquinas y en otros marcadores que hemos hecho en el in vitro, justamente para ver esa relación de los resultados que hemos visto in vitro, si se reflejan en el estudio in vivo. Creo que Redox no se ha metido ningún parámetro concreto en el in vivo, porque también se van a analizar las heces y la sangre de los pollitos. Quizás la tecnología que aplicamos va un pasito más allá, porque tú puedes decir, bueno, este producto es antioxidante, pero si tú ya eres capaz de ver el efecto celular, estás hilando mucho más fino. No estás viendo un parámetro muy general de antioxidante que dices, bueno, pues este parámetro es así, sino que realmente estás evaluando en el propio tejido del animal de una forma in vitro ese efecto. Es una determinación mucho más precisa y más... Más finalista, sí, y más relacionados con la salud. Okay. La siguiente pregunta la plantea Saúl, que nos pregunta qué regulación se aplica a los bacteriófagos, que si es necesario registrarlo como un probiótico. A ver, en Europa realmente hay un poco, digamos, un vacío legal a nivel del uso de bacteriófagos.
No hay específicamente una prohibición de su uso, pero tampoco explícitamente hay una regulación sobre en qué condiciones se puede usar. Nosotros pertenecemos a la red Fagoma, que es una plataforma a nivel nacional para promover todo lo que son estudios con bacteriófagos. Y además no solamente estamos hablando en el ámbito alimentario, sino también en el clínico. Y actualmente se puede usar bacteriófagos a nivel clínico cuando el paciente está en tal estado que debido a que tiene una infección con un patógeno que no se puede tratar con un antibiótico, pues peligra su vida. Entonces, en estos casos está permitido. A nivel de alimentación, en Estados Unidos nos llevan mucha ventaja porque desde el 2006 ya están regulados el uso de bacteriófagos para su aplicación en alimentación e incluso como un conservante. Entonces, actualmente, y pensamos que en unos pocos años ya van a haber aspectos regulativos porque la EFSA emitió un informe favorable en el 2006 sobre el uso de bacteriófagos. Con lo cual, a día de hoy todavía no sabemos en qué ámbito va a poderse usar y qué registro tendrá que llevarse a cabo a nivel europeo. A nivel de Estados Unidos ya digo que y en otros países fuera del marco europeo sí que está permitido su uso y regulado. Pero bueno, pensamos que en pocos años vamos a conseguirlo con esta plataforma de iniciativas. Ahí presionando Genial, la pues, comisión. justo en la línea de lo que comentabas, Amparo, es la siguiente pregunta que comenta Lourdes. Bueno, nos agradece en primer lugar por el evento. Y sobre los bacteriófagos preguntaba eso, lo que comentabas, ¿no? De que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se pueden usar como conservante en alimentos. Bueno, su pregunta es si podrían usarse. Sí, a ver, de hecho, nosotros conocemos que hay determinadas aplicaciones en cuanto a, por ejemplo, a nivel primario, precisamente, la posibilidad de aislar bacteriófagos para después descontaminar, después de un proceso de descontaminación, poder aplicarlos a nivel de instalación. Ahí sí que tendrías la posibilidad de su uso, porque realmente no estás aplicándolo directamente a una canal que luego vaya a llegar al consumidor. Entonces, en ese ámbito sabemos que sí que están usándose, pero a nivel regulatorio estamos todavía a la espera de poder, como digo, estar incluidos como una de las estrategias para seguridad alimentaria. Y bueno, yo luego tengo una pregunta también que os quiero plantear en lo que damos así un poquito más de margen, por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, y si no ya vamos cerrando por aquí la charla. Que yo os quería bueno, viendo un poco lo que habéis estado del estado actual de la tecnología que se emplea en este tipo de proyectos, como puede ser, por ejemplo, Micolabid, ¿no? que está precisamente ese simulador de la digestión, bueno, del aparato gastrointestinal aviar. Claro, en Micolabid, por ejemplo, tenemos por un lado esos ensayos in vitro y luego el ensayo in vivo, perdón. Pero, claro, no sé si a lo mejor con la tecnología que tenemos a día de hoy se puede, pero igual ya sí. Pero de aquí a un futuro, si avanza lo suficiente, bueno, todo este tipo de tecnologías, ¿sería posible sustituir por completo o en gran medida los ensayos in vivo en animales y tomar resultados o obtener resultados concluyentes solo con esa parte in vitro? Pues a ver, a día de hoy, como bien dices, no sería la respuesta corta. Es verdad que todos estos métodos in vitro, pues como comentaba Amparo, hay asociaciones que nos estamos juntando para estandarizar los procedimientos y para ver si realmente llegamos a esa sustitución. Aquí lo que se aplica son el concepto de las 3 Rs en experimentación animal, que no sé si conocéis, que son la de refinar, reducir y reemplazar.
Todos estos experimentos in vitro al final nos sirven para refinar, reducir o reemplazar los experimentos con animales. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos puesto, si el bioactivo cuando lo microencapsulamos vemos que no va a resistir la resistencia gastrointestinal del paso por el tracto, ya estás reemplazando un in vivo que hubieras hecho con ese bioactivo microencapsulado. Si vas a utilizar 3 formas de microencapsular ese activo y en los resultados in vitro ves que una de ellas tiene un 90% de protección y el resto tiene 40 o 20, por ejemplo, ya estás reduciendo el número de animales que hubieras utilizado para esas 3 formas de microencapsular, y vas a ir solo al in vivo con uno. Sí, reducen los candidatos que van a ser estudiados mediante estudios en vivo. Y refinar, por ejemplo, a nivel de concentraciones también. Si en un in vitro estamos viendo que van a proteger un 80% del activo, pues entonces quizá aumenta la concentración ese 20% más, considerando, y ya vas a refinar ese modelo in vivo. Nos sirve para aplicar a día de hoy nos sirve para aplicar ese concepto de las 3 Rs en experimentación animal. Seleccionar candidatos dirigidos a estos estudios in vivo y de alguna forma fijar una dosis de aplicación de ese ingrediente o de ese pienso, de ese compuesto activo. Pero como dices, ahí en continua innovación, investigación para mejorar los modelos que se tienen, hacerlos más avanzados, más similares a lo que ocurre in vivo, justo para eso, ese es el objetivo al final, reducir la experimentación animal. Claro, también entiendo que a lo mejor, bueno, un animal no deja de ser un organismo tremendamente complejo, ¿no? Y que a lo mejor hay muchos factores que, por mucho que avancen los ensayos in vitro, no Siempre, pueden... nunca van a poder. Se va a simular, variables. estamos haciendo una simulación. Hay factores que lógicamente no contemplamos en esos estudios, pero con esos estudios es lo que comentamos. Es justo identificar cuáles son los factores más importantes para tenerlos en cuenta. Pues 2 tipos celulares o 3 tipos celulares siempre va a ser mejor que un tipo celular. O si el tipo celular está en un scaffold, en un andamiaje 3D, siempre va a estar más como está él en el organismo, porque al final no está en placas de cultivo. Sí, se lleva a aproximarse más a lo que se da en vivo. Los estudios nosotros con los digestores lo que hacemos es una simulación dinámica, o sea, en continuo. ¿Para qué? Para acercarnos lo más posible a lo que se da en vivo, lo que se da en los pollitos o en los cerditos. Sí. O sea, intentamos simular, pues eso, lo más próximo posible a ese proceso digestivo. O sea, cada vez nos vamos y vamos teniendo tecnologías más implicadas, más novedosas para avanzar y acercarnos más a ese proceso de digestión en vivo. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a ir cerrando por aquí esta jornada. De nuevo agradeceros a los 4 vuestras intervenciones y por supuesto a todo el público que nos ha acompañado hasta esta parte final y bueno, los que han estado antes también. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y nada, bueno, recordaros que la charla, eso como está grabada, también será publicada en el canal de YouTube del proyecto y también a través de nuestras redes sociales, o sea que si queréis volver a ver en su totalidad o alguna parte en concreto, pues estará a disposición de todos. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Si necesitáis cualquier cosa. Hasta luego.